inicialmente y después trasladada a Santa Fe ante la complejidad del caso al Hospital Cuyen, para ser más exactos, donde se le diagnosticó un ACV isquémico provocado por la obstrucción de una arteria. Dice su hijo que la fue a despertar y estaba confundida, no sabía qué le pasaba y empezó a sentir que se le dormía la mitad del cuerpo. Vamos a charlar del tema con quien más sabe de todo esto, que es el doctor Santiago Sanfilippo, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buen día, ¿cómo anda? Buenos días, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bien, tal vez lo que más le sorprendió a todo el mundo, más allá de la enorme popularidad que tiene la locomotora Oliveras, es que se trata de una persona entrenada, con mucha actividad física. Inesperadamente, a los 48 años, sufre este tipo de problemas. Primero me gustaría que defina qué es, si usted puede, el ACV isquémico que sufrió. El accidente cerebrovascular hay de dos tipos. El hemorrágico, que es cuando se produce una extravasación de sangre por una rotura, por ejemplo, de un aneurisma cerebral o porque aumenta demasiado la presión arterial y provoca la rotura de una arteria. Y por otro lado, el isquémico, que es el más frecuente, en donde lo que se produce es una obstrucción de una arteria del cerebro y esto produce la muerte de las células que dependen de la circulación de esa rama y se provoca, por lo tanto, un infarto cerebral. Eso es el infarto cerebral y eso es el ACV isquémico. ¿Y por qué se produce ese tapamiento de la arteria, doctor? En realidad puede haber muchas causas. Hay causas trombóticas y causas embólicas. Causa trombótica, por ejemplo, si se forma un trombo, es decir, un coágulo dentro de la arteria carótida en esta zona, por ejemplo, y después se obstruye totalmente, puede producir una ACV. Pero también ese coágulo puede eliminar pequeños coagulitos que vayan al cerebro y provocar también una ACV. Si uno tiene una arritmia cardíaca, por ejemplo, una fibrilación auricular, esa fibrilación auricular puede producir émbolos, puede producir coagulaciones y eso va también al cerebro. Digamos, esas son las causas más frecuentes de ACV. Doctor, ¿y no tiene señales de alerta? Porque cuentan sus allegados, su hijo inclusive, que nunca tuvo ningún tipo de síntoma previo a este episodio. En las personas jóvenes, por ahí, lo más frecuente es que no haya ninguna señal de alerta, es decir, no hay mareos, no hay náuseas, no hay episodios de pérdida de conocimiento, no hay episodios de pérdida de equilibrio y por lo tanto no hay una señal previa, salvo quizás algunos dolores de cabeza que pueda haber tenido, algo más, pero en el caso de ella no tuvo. Así que en algunas personas jóvenes no hay señales de alerta. Ayer leí que ella es hipertensa y que ni su familia lo sabía. ¿Eso puede ser un condicionante? Sí, uno de los factores condicionantes para tener una ACV, quizás el principal, justamente la hipertensión. La hipertensión, ahora actualmente se considera que una presión normal está entre los 130, 140 de máxima y unos 80, 70, 80 de mínima. Claro. Ahora se considera que después de eso uno es ya hipertenso y por lo tanto debe hacer algún tratamiento. Y es notable que bajando la presión arterial bajan notablemente la frecuencia de tener un accidente cerebrovascular. Así que es uno de los factores más importantes. Doctor, después de que ella es internada, hacia el miércoles me parece, su situación se agrava y tienen que intervenirla. ¿Qué es lo que le hicieron en esa operación? Cuando se produce un infarto muy importante, siempre cuando el infarto es de tamaño significativo, alrededor de la zona muerta, digamos, donde mueren las neuronas y se produce el infarto, hay una zona de inflamación, lo que llamamos un edema intracerebral. Cuando el edema, cuando esa zona de inflamación, o agua, pongámosle, ¿no? Líquido inflamatorio, es muy importante, comienza a comprimir el cerebro. Cuando comprime el cerebro tiende a bajar y toda esta zona, que es donde está el tronco cerebral, es lo que, en la unión entre la médula y el cerebro, es lo que regula fundamentalmente la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, el círculo circadiano, el ciclo circadiano de sueño y vigilia y además el estar en vigilia. Entonces, en un paciente que se provoca un aumento de la presión, esto se comprime y por lo tanto puede producir un paro cardiorrespiratorio, una pérdida de conciencia total y entrar en coma el paciente. Entonces lo que se suele hacer es una desplaquetomía, es decir, desplaquetar, sacar una parte del hueso de la calota y tratar de absorber el líquido que está dentro del cerebro y que está produciendo esa compresión. Eso es lo que le hicieron a la locomotora. ¿Le abren la cabeza, digamos, en términos...? Sí.
Sí, sí, sí. Se le comunes. tiene que... Exactamente. Antes, en la época de los egipcios, se hacía con un trépano, digamos, Ujú. una trepanación a mano, hacía el agujero para que ese líquido pudiera salir, por ejemplo. Hoy es mucho más moderno. Ahora es una cirugía de alto riesgo, ¿o no? Y es una cirugía de riesgo, porque va a depender del grado de edema, de cómo responde el paciente después de haber tenido Mm. esta cirugía. Y por supuesto, bueno, una vez que evoluciona, en el caso aparentemente está evolucionando mejor, no ha recuperado la conciencia, pero aparentemente están disminuyendo la cantidad de anestesia que le están dando para ver si puede respirar por sí misma. Claro, la sedación. Exacto. ¿Cuál es el pronóstico en este tipo de casos? ¿Es bueno? Bueno, depende del tamaño del infarto, depende de la zona que se haya localizado el infarto. Podemos decir que el pronóstico sea bueno, malo, regular. Ujú. Porque bueno, si el infarto es muy extenso, seguramente va a quedar muchas secuelas, tanto sean motoras como trastornos del lenguaje, como problemas esfinterianos, como Mm. trastornos de la conciencia. Y si el infarto se resuelve más rápidamente y es de menor tamaño, está localizado en un área que es más o menos silenciosa, así que no está mucho en contacto con las áreas motoras, con las áreas del lenguaje, puede que tenga una buena evolución. Qué tremendo, porque reitero, lo que más asombra es que se trata de una persona entrenada, con mucha actividad física, con una vida sana, supuestamente, que no parecía tener ningún síntoma asociado a un problema de estas características, ¿no? Pero tiene un factor predisponente que es el boxeo. ¿Ah, sí? El boxeo, además de producir múltiples traumatismos de cráneo y eso puede producir hemorragias dentro del cerebro, también provoca traumatismos a nivel del cuello. En el cuello se produce traumatismos en la carótida, que son las arterias que llevan la sangre al cerebro. Se produce una disección, digamos, cuando en la arteria se inicia una lámina que divide a la arteria en dos. Eso se llama disección. Y ahí, por esa alteración, se pueden producir los trombos que después van a producir los coágulos que van a impactar en el cerebro. Esa es una causa. La otra causa también son los traumatismos en el tórax. Los traumatismos en el tórax frecuentes, los golpes en el tórax, pueden llegar a producir arritmias cardíacas, por ejemplo. Ujú. Y a veces cuando el periodo de trabajo es muy intenso, el paciente, en este caso locomotora, se vea un trabajo intensivo, bueno, eso puede producir deshidratación, disminución de la presión arterial, trastornos hemodinámicos y también puede conducir a un infarto cerebral. O sea que el boxeo. Y en el caso de ella no sabemos, y mucho se ha dicho al respecto, pero no hay forma de averiguarlo, o por lo menos de a saberlo a ciencia cierta, el uso de anabólicos y corticoides, bueno, eso tiene mucho que ver también con la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular. Se había hecho una cirugía estética una semana antes. Vi que lo convocaron al médico que le había operado porque se había hecho análisis previos a eso y tampoco habían detectado nada. Así que el boxeo es un predisponente. El boxeo, como todos aquellos deportes de extremos, de alto riesgo, por ejemplo, el rugby, por ejemplo, Ujú. también produce traumatismo de cráneo importante, o todos estas nuevas disciplinas que tienen que ver con similares al boxeo, donde se utilizan piernas, brazos, codos, también son factores predisponentes para los múltiples traumatismos poder tener un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. Doctor, muchísimas gracias porque ha sido completísimo el informe. Para la semana que viene le dejo una duda. Quiero saber por qué. Ayer le escuché a Mirta Legrand contar una cosa que me llamó la atención. Porque, ¿vos alguna vez estornudaste en televisión? No. ¿Conocés a alguien? Porque Sí. me dice que dice Mirta Ujú. que nadie estornuda en televisión porque Andrés Percivale le dijo que hay factores neurológicos que hacen que un profesional anule el estornudo. Mira. Pero la semana que viene lo desarrollamos, doctor, ¿le parece? Con mucho gusto. ¿Eh? Porque hoy sí nos Un quedamos sin saludo tiempo. grande. Gracias. El doctor Chao, hasta Santiago luego. Sanfilippo con nosotros en vivo desde Galarza, hablando de este tema.